Entonces, vamos a empezar. Vamos a revisar un poquito de lo que es el COVID. Y yo titulé esa sesión como las imágenes en tórax después de un año de pandemia. Pero ven ustedes que ya llevamos más de 2 años con el problema y aún siguen llegando uno que otro, pero son gentes que no se vacunaron o solamente tienen una dosis o dosis han sido incompletas y muchos pacientes embarazadas y no se quisieron vacunar. Pero siguen llegando aún al Parres. Por ejemplo, esta semana solamente tuvimos 3 casos, pero no graves, que no requirieron hospitalización realmente, y que se han ido a su casa a guardar reposo y aislarse, más que nada. Pero cuando empezó la pandemia, no estamos preparados, ningún sistema de salud en el mundo, porque esto, a pesar de que el virus ya existía, no tenía todas las atribuciones que se vieron, que se desarrollaron en él, porque ya existía el coronavirus antes, pero no en la forma que lo conocimos y que causó tantas muertes en el mundo. Entonces, vamos a revisar qué pasó en el Parres a partir del 18, ¿sí?, de marzo del 2020. Es de mencionarles que en diciembre del 2019, un médico que tenía un hijo que era chef en Italia, lo visitó acá en México y lo contagió a su papá y murió de una neumonía fulminante, que en ese entonces, después del tiempo, nos dimos cuenta que probablemente el doctor tuvo COVID y pasó desapercibido, porque el 30 de diciembre empezó el doctor a estar enfermo y el 31 murió. Fue muy rápido la muerte. Entonces después nos cayó el 20 que probablemente el doctor fue de las primeras gentes infectadas en México que pasó desapercibido, que nunca supimos realmente su causa de muerte real, pero tuvo imágenes de neumonía muy importantes. Entonces, el 12 de marzo, 18 de marzo, aquí está la fecha, llegó este paciente de Tepoztlán, Morelos, ¿sí?, con un cuadro previo, ¿sí?, de neumonía. Tuvo contacto con turistas italianos. Entonces llegó el señor con fiebre alta, dificultad respiratoria y dolor torácico y de región faringo nasal importante. La placa de tórax, como ven ustedes, muestra un cuadro atípico, ¿sí?, con un patrón de aspecto en vidrio despulido, con afección bilateral importante. ¿Sí? El paciente no podía respirar, tenía una saturación de 65%. Entonces la saturación normal es más del 90%. Pero este paciente tenía 65% de saturación. Vimos la placa de tórax y de inmediato nos percatamos que podía tener COVID. Ese fue el primer caso registrado del Parres. Hicimos la tomografía. Van a notar ustedes que ese patrón en vidrio despulido es un patrón que casi todos los pacientes tuvieron. Pero el patrón, sí, se engloba en 3 etapas diferentes. Esa era la primera o segunda etapa. Un patrón en vidrio despulido, pues si fuera un vidrio esmerilado, ¿sí?, que afecta bilateralmente los pulmones. Su distribución habitualmente era periférica, en regiones posteriores y basales bilaterales. Pero aquí, el pulmón sano es lo que vemos como transparente. Todas las zonas opacas son la afección del COVID. Entonces van a ver diferentes cortes. Habitualmente para presentación tenemos 3 cortes, uno en la región apical, otro en la parte media y otro en la parte
basal. Entonces vamos a ver que la distribución habitualmente es periférica. Hay un patrón donde hay consolidaciones y broncograma aéreo, o sea, hay atrapamiento de aire. Entonces ven estas imágenes, ¿sí? De broncograma aéreo. Son las consolidaciones pulmonares. Cuando llegan a esta etapa, habitualmente empieza un patrón empedrado. Como si fueran calle empedrada, empiezan a salir con bolitas, ¿sí? Y después se hacen consolidaciones realmente muy aparatosas, de tal manera que el pulmón queda englobado en toda la patología que era el COVID. Entonces, van a ver ustedes las regiones, ven aquí en las regiones basales, empiezan a aparecer ese patrón de empedrado, ¿sí? Como si salieran bolitas, ¿verdad? Y sigue habiendo el patrón con broncograma aéreo. Entonces, aparte, era muy raro que los pacientes tuvieran líquido pleural, ¿sí? Porque la afección más que nada era al espacio aéreo. Entonces los pulmones se destruían totalmente. Van a ver unas reconstrucciones donde se ve que faltan pedazos del pulmón. Entonces vamos a ver ahorita las reconstrucciones coronales. Vean qué porcentaje tan importante de afección pulmonar bilateral. Entonces, ya por estas instancias, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, empezó a sacar una clasificación que fue la que seguimos en todo México y muchas partes del mundo. Porque ellos sugerían que fuera importante valorar el volumen pulmonar afectado. Entonces, la afectación pulmonar puede ser desde el 10% hasta el 90%. Entonces, el pulmón se dividía en tercios o cuartos, de tal manera que, por ejemplo, aquí sería 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4. Y entonces sacamos el volumen pulmonar afectado y aquí realmente es 90%. Porque ven, estas partes se ven más negras, son los pulmones sanos. Todo lo demás que se ve opaco, ¿sí? O hiperdenso es pulmón afectado por el COVID. Vean que las fisuras delimitan la afección pulmonar, ¿sí? Pero no crean líquido. Era muy raro el paciente que tuviera líquido pleural, ¿sí? Entonces, por ende, era muy importante valorar el volumen pulmonar y ver si el paciente no tenía patologías, ¿sí? Por ejemplo, que tuviera hipertensión pulmonar o arterial sistémica, ¿sí? Pacientes nefrópatas, diabéticos, porque eso aumentaba el riesgo de morbid y mortalidad. Entonces van a ver que ese porcentaje puede ser que podía tener 30%, pero paciente muy mal, no podía respirar. Entonces, cuando llegan con esa dificultad respiratoria tan importante, tenían que intubar paciente. Entonces, aquí el problema es que también cuando se intubaban los pacientes, ya no podían ver sus familiares al paciente porque había que aislarlos. Por eso, la enfermedad, prácticamente el paciente que traba, ya no lo volvían a ver, ¿sí? Era muy difícil sacarlos porque van a ver que el pulmón se destruía, se hacía totalmente. Dan de cuenta que lo mordían y se iba perdiendo volumen pulmonar y la capacidad de intercambiar gases, oxígeno por CO2. Entonces, muy importante. Es parte del equipo de El Parras, doctor Castañeda, su servidor, los técnicos radiólogos y un personal administrativo que junto con nuestros compañeros dimos la cara a la pandemia. Pero había veces que en El Parres había un equipo de médicos y técnicos por turno, pero muchos compañeros como tenían morbilidades tuvieron que irse un año a su casa. Entonces, personal muy escaso. Había que debemos ir a trabajar
lunes, miércoles y viernes. Y otro iba martes y jueves, porque el riesgo de contagio era muy importante. Y el hospital se convirtió en hospital COVID. No veíamos más que puro COVID. No veíamos otras patologías más que COVID. Todos los que entraban iban para atenderse de la pandemia. Y cuando empezamos a trabajar, ven aquí, únicamente nos dieron cubrebocas. Este compañero lleva una careta, pero la careta no la regalaron, la compramos nosotros. Sí, los cubrebocas daban tricapas, pero no había N95. No querían dar nada de protección. Entonces, vean qué importante. Aquí usamos bata, pero después ya no usamos bata, porque la bata crea un contacto con la patología y podemos llevar la enfermedad a la casa. Entonces, optamos por usar, ¿sí?, nuestro uniforme quirúrgico y andar con él todo el día. Para salir del hospital, tenemos que tomar un baño y cambiarnos de ropa, pero con todas las medidas, ¿sí?, sanitarias, para no contagiarnos y llevar la enfermedad a la casa. Porque acuérdense ustedes, en esa época no había vacuna. Pasamos todo un año sin vacuna. Entonces, después ya aparecieron algunos con batas quirúrgicas, ¿sí? Y empezaron a aparecer los trajes de protección, pero no a todo el personal le daban. Entonces peleamos para que nos dieran equipos de protección, si no íbamos a atender pacientes. Porque muchos se contagiaron así, muchos murieron por no tener equipos de protección. Entonces, por ejemplo, aquí su servidor ya tiene una careta. Con eso se tiene una protección, pero ven aquí traigo yo dos cubrebocas, ¿sí? Uno tricapa y otro un N95. Pero hay que protegerse porque no sabemos cómo se contagiaba exactamente el coronavirus. Ya después fuimos agarrando la onda, nos protegimos con unos goggles, usamos también mascarillas, como en la Segunda Guerra Mundial, unas mascarillas que tenemos que usar unos filtros para poder respirar. Pero estas caretas fueron muy importantes los primeros meses, ¿sí? Entonces todos estrenamos caretas. Ya en cualquier lugar las regalaban después. Pero qué importante, ¿eh? Bueno, a ver, aquí unos que tenían poco COVID, pero primeros contagios, vean las imágenes en vidrio deslustrado o algodonosas. Se ven aquí, va empezando, pero con estas lesiones, el paciente tiene mucho dolor torácico, porque el dolor torácico nunca habían experimentado. Entonces, estas manchitas que se ven en imágenes de vidrio despolido son las imágenes típicas del COVID cuando empieza. Porque las etapas, por ejemplo, si usted tenía unos 5 días con el contagio, empezaron a aparecer estas lesiones, ¿sí? Pero no a todos les daba. Podían pasar 14 días y empezar a poner las lesiones después. Nunca aparecían antes de 5 días, ¿eh? Porque vamos a ver un caso, tomografías dijimos normales. A la semana empezaron a aparecer las lesiones y después se llenó todo el pulmón. Entonces, vamos a ver cómo se evolucionaban los casos de COVID. Pero ven ustedes la distribución, región apical, parte media, una región un poquito más basal, ¿sí? Las lesiones en vidrio escolido, ¿sí? Van a ver aquí placas de tórax. Había que ser muy cuidadoso porque todas las placas parecían iguales, pero son 3 casos diferentes. Parecen iguales, ¿verdad? Pero ven aquí, hay diferencias con este, sobre todo. Son diferentes porque estos tienen más regiones basales. Se ven más en vidrio despulido, regiones basales y partes medias. Y esas tienen más pariliares y periféricas. Entonces, cuando veas esos casos,
así parecía en rayos X, pero en tomografía eran más para todas las lesiones. Entonces, vamos a ver con la tomografía cómo se magnifica la enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a ver, porque ven ustedes aquí la imagen de radiografía, cómo se ve, la tomografía lo que muestra, ven aquí las zonas, ¿sí? Se va quitando imágenes del vidrio expulido y empiezan a aparecer imágenes en empedrado con broncograma aéreo, muy importantes. Algunas zonas se consolidan más porque después de la empedrado sigue una parte donde se consolidan, ¿sí? Y es cuando más daño hay en el pulmón. Se empieza a destruir el pulmón. Pero vuelvo a repetir, las partes negras aquí son las sanas. Las partes blancas o hipertensas, partes enfermas. Entonces vean qué porcentaje de afección pulmonar tiene. Aquí ya se ven más empedrado y empiezan a aparecer consolidaciones pulmonares. Ven aquí cómo se delimita por la fisura, ¿sí? La patología pulmonar. Y empezamos a optar por sacar un software que trae el tomógrafo del Parras para ver exclusivamente el parénquima pulmonar. Entonces veíamos los pulmones únicamente así. Pero miren aquí, le falta un pedazo al pulmón, con una mordida. Acá hay otra. El pulmón se va destruyendo. Como si lo mordieran ratones, ¿verdad? Lo van quitando con pedazos. Porque realmente eso sucedía. Se destruían pulmones y el paciente no podía respirar. Aunque lo entubaban, la máquina respiraba por el paciente. Porque los pulmones destruidos totalmente. Entonces, muy importante. En otro caso, la placa de tórax parecía normal. Únicamente unas imágenes acá con radiopacas, ¿verdad? Pero ven aquí, unas imágenes de vidrio despulido. Pero, ¿creen que tenga COVID? COVID, con esta cosa, mucho dolor torácico. Ven acá, región póstero basal derecha. Hay unas manchitas por ahí, chiquitas. Pero esto es COVID y es una mancha grande. Pero acá no se ve la placa de tórax, ¿verdad? Debe ser, esta lesión tenía que ser por acá. No se ve. Esta parte, la región basal derecha, por aquí debe estar, no se ve la placa de tórax. Entonces, magnificación importante en la tomografía. Por eso la tomografía es el elemento fundamental para diagnosticar COVID. Otra, vean ese paciente con esa reconstrucción coronal, la lesión que tenía. Y con el software para ver el pulmón, esta es la mancha que tenía del pulmón. Lo que pasa es que aquí se dio vuelta el pulmón y vemos esa mancha es esta. ¿Sí? Y vean cómo hay otras manchitas aquí arriba y acá abajo de COVID. Se volteó el pulmón y esta lesión es esta. ¿Sí? Pero vean qué importante. Se ven las fisuras delimitadas aquí. Las fisuras del pulmón derecho, las de izquierdo están en el otro lado. Pero bien qué importante el software para ver pulmones. ¿Sí? Ven aquí, otro paciente que aquí se ve que tiene afección del espacio aéreo, pero no se magnifica como en la tomografía, porque hay imágenes vidrio expulido y unas empedrado y broncograma aéreo, pero regiones apicales, partes medias y basales. Vean las basales como se ve. Pero el software del pulmón, ver la afección pulmonar que tiene. Y empiezan a aparecer con mordidas, destrucción pulmonar. Entonces, muy importante este software. Nos mostraron realmente la afección pulmonar. Mira aquí cómo está, como encogido el pulmón en la región basal. Se empieza a retraer, ¿sí? Eso es muy importante. Como que se acartonó el pulmón. ¿Sí? Importante. Ven acá, otro paciente
un seguimiento de diferentes tomografías. Este era un doctor, es doctor todavía, sobrevivió al COVID. Pero, bien, 23 de abril, 2:20, ¿eh? Primera tomografía, porque el doctor tenía fiebre, dolor torácico, pero hicimos tomografía, no se ve ninguna lesión, ¿verdad? Parte apical, media y basal. Para ver cómo queda el pulmón. 23 de abril, chequen la fecha. Hicimos otra tomografía, 29 de abril. ¿Qué pasó? Empezaron a aparecer manchitas, sí, en vidrio expulido, vean. Después de 6 días aparecieron imágenes, vidrio expulido, aquella otra chiquita. Pero la parte de media del pulmón, hay muchas imágenes, aquí una, aquí otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Regiones basales empiezan a aparecer con parches. Aquí una, otra acá. En el izquierdo también hay imágenes de parche, de vidrio expulido. Checa la fecha, Bien, el doctor estuvo un mes en terapia intensiva, en el ISSSTE. El 26 de mayo, ¿cómo van los pulmones del doctor? Vean, ¿cómo quedó? Con mucha fibrosis pulmonar, regiones apicales, parte media y regiones basales. Cosa su pulmón, ¿sí? Todo chato, cartonado, con fibrosis pulmonar bilateral. Tuvo un mes en terapia intensiva, me dijiste, pero 26 de mayo. Ahora, otra tomografía, cuarto estudio, 6 de agosto, se ve el pulmón como sucio, se ven con manchas, ¿sí? Más blanquecinas, diferentes partes del pulmón. Unas con broncograma aéreo todavía. Pero ve la parte media, las fisuras, ¿cómo se ven? Delgaditas. Se ven como manchado el pulmón. ¿Ven las manchas? Los efectos del COVID. Después de, en abril, mayo, junio, julio y hasta agosto. 5 meses después, siguen apareciendo imágenes sucias del pulmón. Entonces, doctor, sí, hoy ya está contento, pero tardó muchos meses porque caminar, doctor, tantito, se cansaba, no podía respirar. Cualquier esfuerzo, no podía el doctor respirar. Hubo muchas dificultades para recuperarse. Eso es muy importante. ¿Ven qué importante? La afección pulmonar. ¿Cómo quedó su pulmón? ¿Ven? ¿Se acuerdan cómo lo vimos? Como arrugado y eso. Aquí sigue arrugado, pero no le faltan pedazos aparentes. Una que otra mordida por acá. ¿Ven? Unas mordidas, pero ya casi se está limpiando. Pero se ven con manchas todavía. La fibrosis pulmonar. ¿Sí? Muy importante. Entonces, está documentado la afección pulmonar por COVID. Otro caso importante, vean, manchitas, ¿sí? Pero vean aquí, infección post-vacunación. Ya es un paciente vacunado, ¿sí? Empezó con manchitas y dolor torácico, poca dificultad respiratoria, pero dolor torácico importante. Con estas manchitas, ven, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otras chiquitas. Con esto es suficiente para tener dolor torácico, Paciente vacunado, primera dosis, usados. Ven aquí otras manchitas, aquí otra. Miren las reconstrucciones con manchas acá, acá y acá arriba también. Entonces, importante porque a los vacunados empezó a dar también porque hubo variantes de COVID. Sobre todo la Delta, muchas afecciones después de vacuna. Y entonces empezamos a ponernos nosotros 2 trajes de protección, ya con el Tyvek. Usamos muchos equipos de protección,
Por ejemplo, aquí hacemos un ultrasonido y no ha entrado el puro doctor y el paciente. Pero yo forrado por todos lados. No se veían más que los ojos con los gogles, pero todos forrados, de pies a cabeza. ¿Sí? Porque el equipo de protección lleva muchas cosas. Entonces, el chiste no es ponérselo, sino quitárselo. Porque usted con el traje no puede estar más de 3 horas al día, porque suda mucho. Y deshidrataba todo el día. Entonces, por los turnos se dividían en 2 partes. Un equipo entraba a las 3, 4 horas seguidas, después el otro equipo, porque yo cuando usted se vestía no podía hacer nada. Que ir al baño no podía, porque tenía que ir a desvestirse todo y volverse a vestir con otro traje nuevo. Entonces, tenía que estar comido, cagado y miado, ¿sí? No podía estar cambiándose cada rato, ¿sí? Entonces, muy importante. ¿Qué hicimos Estados Unidos? Pero está solo el doctor trabajando, ¿sí? Entonces, muy importante. Tenemos que ponernos aquí en atrás del traje, porque todos veíamos iguales. Entonces, tenemos que poner, es fulano, sultano, perengano, ¿sí? Para saber quién estaba trabajando, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, este doctor trae una mascarilla con filtros para respirar. Aquí hay otro compañero de mascarilla con filtros para respirar. Además trae su careta, trae su equipo de protección con las batas especiales, ¿sí? De vinilo, muy importantes. Es el equipo de protección que daba la institución. Entonces, consistía en un par de botas quirúrgicas desechables. Un equipo, ¿sí? Desechable quirúrgico. El Tyvek. Aquí está el Tyvek. Después venían 2 gorros y una bata quirúrgica desechable. Y 4 pares de guantes. Unos de vinilo y 3, ¿sí? De látex. Y además, un N95. ¿Sí? Usted lleva más, entre más se protegía mejor. Se ponía usted su mascarilla o su careta, pero únicamente se veían los ojos, ¿sí? Y a veces con los goggles, se empañaban los goggles, no podías ver nada. Entonces tenemos que poner una solución con champú para que no se empañaran los lentes o los goggles. Porque imagínense ustedes trabajar y no poder ver. Y por sí, tanto calor del Taide, luego sudando, luego que no viera nada, mucho trabajo. Entonces vean cómo se ponía traje, dice su servidor, con ese traje quirúrgico, sobre quirúrgico, va el Tyvek, Nos ponemos el Tyvek, yo tengo mi par de guantes de vinilo acá, vinilo, y un par de guantes de látex, mi cubrebocas de capa, Después de capa me pongo un N95, mi gorro. Sobre el Tyvek, una bata quirúrgica y otro par de guantes. Aquí yo llevo 3 pares de guantes de látex. Y el par de guantes de vinilo, 4 pares de guantes. Entonces, vean qué bonito me veo. Mis gorros, voy a poner el gorro del Tyvek y me voy a poner mi careta o mis goggles, para poder trabajar, ir a la guerra. Entonces es muy importante porque nos vestimos en cualquier lugar para desvestirnos, tenemos un lugar especial, porque tenemos que quitar cosa por cosa, cada vez que tomamos cosas, tenemos que hacer de manos con alcohol, ¿no? 70%. Y nos quitaron la ropa y ponerla en un tanico especial, para no aventarlo por donde quiera, si no se contamina la gente. Nos quedamos únicamente con el uniforme quirúrgico y nos quitamos los gorros cubrebocas. Cuando salíamos de esa área, otro cubrebocas nuevo, importante. Pero
ponerse perdón. Claro que salud. Gracias. Entonces, para ponerse el traje no hay problema. El problema es quitárselo. Porque había una gente que lo estaba viendo a uno quitarse las cosas para no equivocarse. ¿Sí? Igual para asistirse, primeras veces tenían que supervisar una o dos personas para que no cometiéramos errores vecinos, porque hay posibilidad de contaminarnos. Y se dividieron áreas gris y negras en diferentes lugares para poder cambiarse y entrar. Entonces ya los que han ido al Parres han visto en el piso diferentes marcas, ¿sí? Que es área blanca y área gris, o área negra y gris, para que la gente supiera por dónde caminar, ¿sí? Dónde podía entrar y dónde no podía entrar. Pero muy importante, ¿eh? Entonces, en las imágenes de pulmones, aquí son cocolar. Perdón. Entonces, ven aquí, por ejemplo, este pulmón. La parte amarilla es del pulmón enfermo y la azul es las partes sanas. Entonces, ven, aquí el pulmón le faltan pedazos. Se está deshaciendo el pulmón. Se ve despeluchado. Y aquí, por el contrario, las partes enfermas son amarillas y las azules las sanas. Pero se ve, faltan pedazos, vean, destruyéndose el pulmón, como comía el COVID. Entonces, con esa falta de pulmón, la gente no podía respirar. Importante. Entonces, bien, qué aparatoso fue la enfermedad. ¿Sí? Había hasta 15 muertos por turno, 17 muertos por turno. ¿Sí? Llegaba la gente en taxis, se llegaban a la puerta, ya no podían respirar. Si quedan los taxis o los carros, no podíamos sacar, se morían ahí el carro. Entonces, qué importante, qué desgracia, importantísimo. Pero, bien que yo, por ejemplo, pensé que la gente estaba muriendo en la calle, porque no estaban preparados para estas cosas. Ahora, ya regresaron muchas enfermedades que no había antes. Por ejemplo, viruela del mono y Coxsackie, una enfermedad que le da a las gallinas. Entonces, importante porque hemos cambiado mucho nuestro medio ambiente. Entonces, vean qué importante es seguir medidas de seguridad, ¿sí? De contagios. Ahorita, importante, cualquier vacuna es buena. La cosa es ponérselas. Entre más se vacunen, mejor. 100, 3, 4 dosis, y hay 5 o 6, pónganselas. Están vacunando a influenza, pónganse a influenza también. Porque también de influenza se muere la gente. Pero el COVID es una enfermedad que para nosotros es nueva. Pero fíjense qué importante, Italiano se aprendió un poco a hacer, ¿sí? Hacer unos estudios patológicos de los muertos. Si no, íbamos igual. ¿Sí? Entonces, muy importante que hicieron autopsias para ver por qué se moría la gente. Porque decían, es que sangra por dentro, sí, sangra, pero ¿por qué? ¿Sí? Porque la enfermedad es un proceso inflamatorio, ¿sí? Que afecta la coagulación. Entonces sangraba el pulmón por dentro y entonces se destruía totalmente. Entonces, seguimos, porque hay muchas variantes que empezó a ver con el COVID, porque la gente no entendía. Sigue viajando, visitando gentes, pachangas, bueno, pachangas. Cualquier cosita, aprovechar, juntarse, hacer fiesta. Debe ser totalmente aislados. ¿Sí? Pero, gracias a Dios, la vacuna fue buena. Importante.
ya vimos efectos de vacunarse. Pero gente que no se vacunó se sigue enfermando. Entonces, muy importante, vacúnese a toda la gente. Ahora, cuando empezó el COVID, yo dije, no, cuando empiece el calor, el frío, va a disminuir. No es cierto, no le hacía nada. Sí, porque en lugares fríos calientes, en todo el mundo hubo COVID, en todo el mundo. Aunque fuera, hacía frío o calor, les daba COVID a la gente. Entonces son muchas cosas porque ya muchos medicamentos usados para animales, ¿sí? Para el periodismo, muchos medicamentos, porque de desesperación no había vacunas. Entonces, todo sería bueno, esas, haga efecto, todo es bueno. Pero no es cierto, porque el coronavirus es un virus. Entonces, no podemos matar las células para matar el COVID. Tiene que haber una vacuna. ¿Sí? Gracias a Dios, salió la vacuna rápida. Un año, pero salió la vacuna. Entonces, vean qué importante vacunarse todos. Seguirnos cuidando. Porque antes, cualquier cosa nos podía contagiar. El dinero contagiaba mucho. No prestamos atención al dinero. Entonces, teníamos que sanitizar dinero, lavarse las manos a cada rato, traer alcohol y gel, para cada rato ponerse manos, protegerse mucho. Entonces, sigan protegiendo a la gente grande de casa. Ahora los niños, hay que vacunar niños. También dio a los niños COVID, recién nacidos con COVID, porque atravesaron la barrera placentaria. Pero nosotros no vimos muchos bebés, porque la orden era mandarlos al Centro Médico Nacional, al Seguro Social. Se mandan allá todos. Entonces, casi no tenemos niños, pero había recién nacidos con COVID. Entonces, bien qué importante, porque ahora siguen llegando embarazadas que no se vacunaron, o no, una dosis, o no se pusieron vacuna alguna. Ahora las consecuencias, aunque embarazadas, den COVID. Entonces, arriesgan ellas y el niño, y luego la casa, se pueden enfermar todos. Entonces, vean qué importante seguir medidas de seguridad, para evitar más contagios. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Muy bien, muy bien. Gustavo, 14 de pantalla, Ahí me la mandan. Sigan yendo a rotar. Bien de plano. Y aquí nos vemos el próximo viernes. Sí, doctor. Cuídense mucho. Igualmente, bonito fin de semana. Y ustedes también, cuídense, Estamos viendo. Gracias, Hasta doctor. luego. Adiós.